El viento helado del norte cortaba como cuchillas entre los fiordos de Escandinavia. Era el año 987 después de Cristo, y la guerra había llegado una vez más a las tierras de los hombres del norte. Entre el estruendo de espadas y el grito gutural de los guerreros, se alzaba la figura imponente de Eirik el Rojo, cuyo nombre no venía del color de su cabello, sino de la sangre de sus enemigos que había derramado en incontables batallas. Sus músculos se tensaban bajo la piel tatuada, con runas antiguas mientras blandía su hacha de guerra. Rompehuesos. Cada golpe era certero, cada movimiento calculado. Los enemigos caían como trigo bajo la guadaña, pero en el corazón de Eirik había algo que ninguna victoria podía silenciar, una duda profunda que crecía como las sombras del invierno nórdico. Por Odín y por Asgard, gritaban sus compañeros de batalla. Pero Eirik ya no podía pronunciar esas palabras con la misma convicción de antaño. ¿Dónde estaban sus dioses cuando los niños lloraban hambre? ¿Dónde estaba el poder de Thor cuando las enfermedades azotaban las aldeas? ¿Por qué los dioses nórdicos exigían tanto sacrificio y ofrecían tan pocas respuestas? La batalla terminó con la victoria de siempre, pero Eirik no sintió triunfo. Mientras limpiaba la sangre de su hacha, observó los cuerpos caídos. Una pregunta lo atravesó como una lanza. ¿Es esto todo lo que los dioses quieren de nosotros? ¿Sangre y más sangre? Esa noche, en el gran salón de Valhalla Menor, como llamaban a su fortaleza, los guerreros celebraban con hidromiel y cánticos. Las llamas danzaban en el hogar central, proyectando sombras gigantescas en las paredes de madera tallada, con escenas de batallas míticas. Eirik se sentó apartado, contemplando las estatuas de Odín, Thor, Freyja y Balder, que presidían el lugar. ¿Qué te atormenta, hermano?, le preguntó Astrid, su hermana menor, una mujer de cabello dorado trenzado con cuentas de ámbar. Sus ojos azules reflejaban la preocupación genuina que siempre había mostrado por él. Eirik levantó la vista hacia las estatuas a Astrid. ¿Alguna vez has sentido que nuestros dioses no son suficientes? Un silencio pesado cayó entre ellos al hacer tal pregunta. Era rozar la herejía. Los ancianos dicen que Odín sacrificó su ojo por sabiduría, susurró Astrid, acercándose más. ¿Qué sabiduría has encontrado tú en tantas batallas? ¡Ninguna!, respondió Eirik con amargura. Solo muerte, solo vacío. En ese momento, los cuernos de guerra sonaron desde las murallas. Los vigías anunciaban la llegada de visitantes, extranjeros a monjes cristianos, que venían de tierras lejanas, encadenados como prisioneros de guerra de la última incursión. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con túnica marrón desgarrada, fue llevado ante el gran salón. Su nombre era Hermano Matías, y aunque sus ojos mostraban cansancio, brillaban con una luz extraña, como si poseyera un secreto que ni las cadenas podían arrebatarle. Renunciad a vuestro dios falso y adorad a los verdaderos. Rugio BJ, el quebrantahuesos, capitán de la guardia. Odín, todo padre, es quien gobierna estos dominios. El monje levantó la cabeza con dignidad serena. Solo hay un Dios verdadero, Señor, uno que creó los cielos y la tierra, que gobierna sobre todos los mares y todas las montañas. Los dioses de piedra y madera no pueden salvar a nadie. Murmullo de indignación recorrió el salón. Algunos guerreros pusieron mano a sus espadas, pero Eirik levantó la mano deteniéndolos. Algo en las palabras del monje había tocado la fibra más profunda de su alma. ¿Un solo Dios?, preguntó Eirik, acercándose al prisionero. ¿Cómo puede un solo ser gobernar todo lo que existe? Hermano Matías sonrió con una paz que contrastaba dramáticamente con su situación. De la misma manera que un solo sol ilumina toda la tierra, mi señor. El Dios verdadero no necesita ayuda, no tiene rivales, no conoce la derrota. Él es el creador de todo lo que ves. ¡Blasfemia!, gritó VJRN. Pero Eirik lo silenció con una mirada. Si tu Dios es tan poderoso, desafió Eirik,
¿Por qué estás aquí, encadenado y vencido? La sonrisa del monje se amplió. Mi señor también estuvo encadenado una vez, y de esas cadenas surgió la libertad de toda la humanidad. Me suf no is derrota. Esa noche, mientras el resto dormía, Eirik no pudo cerrar los ojos. Las palabras del monje resonaban en su mente como el eco de un cuerno de guerra en las montañas. Se dirigió a las murallas de la fortaleza, donde la aurora boreal pintaba el cielo con cortinas de luz verde y dorada. «Un solo Dios», murmuró al viento helado. «¿Será posible?» Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino su eternidad. Fue hasta donde tenían prisionero al monje, quien oraba en silencio a pesar de sus heridas. «Hermano Matías», dijo Eirik, «si fueras libre, ¿a dónde irías para encontrar a tu Dios?» El monje lo miró con sorpresa. «Él está en todas partes, mi señor, pero si buscaras pruebas de su poder, ve a las tierras donde una vez desafió a todos los dioses de Egipto y los venció con señales que el mundo jamás había visto. Egipto». Eirik frunció el ceño. «¿Qué pasó allí?» 10 plagas que humillaron a todos los dioses del Nilo en un mar que se abrió como si fuera una cortina. Un pueblo esclavo que fue liberado por el poder de aquel que dice: «Yo soy él». «¿Qué soy?» Esa misma mañana, Eirik liberó al monje en secreto y le proporcionó provisiones. Antes de partir, hermano Matías le entregó algo que cambiaría el curso de su búsqueda en un pequeño pergamino con un mapa rudimentario que mostraba la ruta hacia Roma, Grecia y finalmente Egipto. «Busca la verdad, guerrero valiente», le dijo el monje, «y cuando la encuentres, sabrás que ella te ha estado buscando a ti». 3 días después, Eirik tomó la decisión más arriesgada de su vida. En el amanecer de un día gris, cuando la niebla aún abrazaba los fiordos como un manto espectral, reunió a los hombres más leales de su círculo interno en el gran salón. «Hermanos», comenzó su voz profunda resonando en las vigas de madera, «durante años hemos luchado en nombre de dioses que prometen gloria, pero ofrecen solo sangre. Hemos sacrificado carneros, caballos, incluso hombres. Pero, ¿qué hemos recibido a cambio?» Los guerreros se miraron entre sí con inquietud. Gunnar el berserker, su lugarteniente más fiel, dio un paso adelante. «Eirik, hermano de batalla, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que partiré en busca de respuestas. Hay rumores de un Dios único en tierras del sur, uno que no exige sangre sino justicia, uno que no compite con otros porque no tiene rivales». Un silencio sepulcral llenó el salón. Astrid, que había escuchado desde las sombras, emergió con lágrimas en los ojos. «No puedes abandonar todo, Eirik. Eres el yarro de estas tierras. Tu pueblo te necesita». Eirik se acercó a su hermana y tomó sus manos con ternura. «Precisamente por eso debo ir, pequeña hermana. ¿Cómo puedo guiar a nuestro pueblo hacia la luz si yo mismo camino en tinieblas?» «Entonces iré contigo», declaró Astrid con determinación férrea. «No», respondió Eirik firmemente. «Este viaje es mío solo, pero si encuentro lo que busco, regresaré para compartirlo con todos vosotros». Gunnar se adelantó, su rostro marcado por cicatrices de 100 batallas. «Si has decidido partir, al menos lleva este regalo». Le extendió un collar de plata con el martillo de Thor. «Para que no olvides quién eres». Eirik aceptó el collar, pero en lugar de colocárselo, lo sostuvo en su palma abierta. «Gunnar, mi fiel amigo, llevo esto no como símbolo de fe, sino como recordatorio de lo que dejo atrás. Si el Dios que busco es verdadero, tal vez ya no necesite estos símbolos». Esa misma tarde, Eirik preparó su dracar más resistente, el lobo del mar, con provisiones para un viaje largo. Eligió a 12 hombres voluntarios, todos guerreros experimentados, pero también buscadores de aventuras. Entre ellos estaba Eirik el navegante, cuyo conocimiento de las estrellas y corrientes marinas
era legendario. Mientras la tripulación cargaba ámbar, pieles y plata para comerciar en tierras extranjeras, Astrid se acercó una última vez. «Hermano», susurró, colocando en sus manos un pequeño amuleto de ámbar tallado con la imagen de un lobo. «Esto perteneció a nuestra madre, que te proteja en las tierras lejanas». Anairik cerró los dedos alrededor del amuleto. «Cuando regrese, hermana, tal vez tenga algo más valioso que ofrecerte que todas las joyas del mundo». Al alba del día siguiente, el lobo del mar se deslizó por las aguas grises del fiordo, impulsado por remos rítmicos y velas hinchadas por el viento del norte. Eirik permaneció de pie en la proa, observando cómo su tierra natal se desvanecía en la bruma matutina. Por primera vez en años, no sentía el peso del hacha en su cintura, sino la ligereza extraña de quien se adentra en lo desconocido, buscando algo más grande que la guerra. La primera parada de su viaje épico sería Roma, el corazón del imperio que había conquistado gran parte del mundo conocido. Según el mapa del monje, era allí donde podría aprender sobre los dioses del sur y compararlos con los del norte. La navegación hacia Roma fue ardua y peligrosa. Durante días, lucharon contra tormentas que amenazaban con engullir su embarcación. Las olas gigantescas se alzaban como montañas líquidas, y más de una vez Eirik se encontró rogando no a Odín o Thor, sino al dios desconocido del monje: «En sí existes, muéstranos el camino». Y extrañamente, cada vez que pronunciaba esas palabras, las tormentas parecían calmarse lo suficiente para que pudieran continuar. Cuando finalmente divisaron las costas del Mediterráneo y navegaron río arriba por el Tíber, Eirik quedó sin aliento ante la magnificencia de Roma. Nunca había visto construcciones tan colosales, calles tan amplias, ni una población tan diversa. Mercaderes de todas las tierras conocidas se mezclaban en los mercados, hablando lenguas que sonaban como música extraña a sus oídos. Pero lo que más lo impresionó fueron los templos. El panteón, dedicado a todos los dioses romanos, se alzaba como una montaña artificial, de mármol y oro. En su interior, estatuas gigantescas de Júpiter, Marte, Venus, Minerva y docenas de otros dioses observaban a los fieles con ojos de piedra fría. «Son magníficos», murmuró Eric el navegante, contemplando la grandeza arquitectónica. «Pero son muchos», respondió Eirik pensativo. «Si todos son dioses verdaderos, ¿por qué necesitan tantos? En el norte tenemos muchos dioses. Aquí tienen muchos más. ¿No debería un dios verdadero ser suficiente por sí mismo?» Durante varios días, Eirik exploró los templos romanos, observó las ceremonias, habló con sacerdotes y filósofos, presenció sacrificios de animales, ofrendas de oro y incienso, y rituales elaborados que prometían favor divino. Pero también notó algo perturbador: los dioses romanos, al igual que los nórdicos, parecían tener vicios humanos. Júpiter era celoso, Marte era violento, Venus era vanidosa. Los mitos hablaban de dioses que mentían, traicionaban y luchaban entre sí por poder. ¿Cómo pueden estos seres ser divinos si actúan peor que muchos hombres?, se preguntó Eirik una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la azotea de la posada donde se hospedaba. Un anciano filósofo romano llamado Marcus Aurelius Tacitus, que había notado el interés del extranjero nórdico por las cuestiones religiosas, se acercó. Él: «Veo que eres un buscador de verdades, bárbaro del norte», dijo el anciano con una sonrisa sabia. «He vivido 70 años y he servido a muchos dioses. ¿Quieres saber lo que he aprendido?». «Habla, anciano». «Los dioses de Roma son poderosos, pero también son limitados. En cada uno gobierna solo una parte de la existencia. Marte gobierna la guerra, pero no puede traer la paz. Venus gobierna el amor, pero no puede traer la sabiduría. Son como nobles que se reparten un reino,
cada uno celoso de los dominios del otro. ¿Y existe un Dios que no necesite compartir su reino? Marcas se inclinó más cerca, bajando la voz. Hay rumors, joven guerrero. Se dice que en las tierras del este, donde los filósofos griegos una vez buscaron la sabiduría pura, hay historias de un Dios único que no tiene rivales. Y más al sur, en Egipto, hay leyendas de un Dios extranjero que una vez humilló a todos los dioses del Nilo. El corazón de Eirik se aceleró. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre esto? En Atenas, respondió Marcas. La cuna de la filosofía. Si existe una verdad sobre los dioses que los hombres puedan comprender, los griegos la habrán explorado. 2 días después, Eirik y su tripulación zarparon rumbo a Grecia. Durante la travesía, reflexionó sobre lo que había aprendido en Román. Los dioses romanos eran poderosos pero divididos, magníficos pero imperfectos. Si existía un Dios verdadero, tenía que ser diferente de alguna manera fundamental. Achí lo recibió con la gloria desvanecida de su pasado dorado. Las columnas del Partenón se alzaban majestuosas contra el cielo azul del Mediterráneo, pero muchas estatuas estaban dañadas y algunos templos abandonados. Sin embargo, la ciudad aún respiraba sabiduría por cada piedra de sus calles milenarias. En el ágora, donde una vez Sócrates había debatido sobre la verdad y Platón había enseñado sobre las ideas perfectas, Eirik encontró un grupo de filósofos que discutían acaloradamente sobre la naturaleza de los dioses. Los dioses olímpicos representan las fuerzas naturales y las pasiones humanas elevadas a su máxima expresión, argumentaba un filósofo de barba gris llamado Metrodoro. Pero eso los hace demasiado humanos, replicaba otro más joven llamado Cleome. ¿Cómo puede Zeus ser supremo si es esclavo de sus propios deseos? ¿Cómo puede Hera ser sabia si actúa por celos? Eirik se acercó al grupo. Disculpad, sabios de Atenas. Soy un viajero del norte que busca comprender la naturaleza de lo divino. He visto los dioses de mi tierra y los de Roma, y todos parecen tener defectos humanos. Metrodoro lo estudió con curiosidad. Interesante perspectiva. Extranjero, ¿qué tipo de divinidad buscarías tú? Una que no necesite competir con otras, una que no tenga vicios humanos, una que sea verdaderamente superior a todo lo creado. Cleómenes se incorporó con entusiasmo. Exactamente. Los antiguos filósofos hablaban de un primer motor, una causa primera de todo lo que existe. Aristóteles lo llamaba el pensamiento que se piensa a sí mismo, perfecto e inmutable. ¿Y dónde podría encontrar evidencia de tal ser?, preguntó Eirik. Un silencio contemplativo cayó sobre el grupo. Un anciano filósofo que había permanecido callado hasta entonces, habló con voz temblorosa. Hay una historia que pocos se atreven a contar en voz alta. Joven buscador. Hace siglos se dice que un dios único desafió a todos los dioses de Egipto y los venció. No con guerra entre divinidades, sino con señales que ningún poder terrenal podía explicar. El corazón de Eirik comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de señales? Plagas que convertían el agua en sangre, que cubrían la tierra con ranas, que enviaban langostas para devorar las cosechas. Y al final, una plaga que tocó a todos los primogénitos de Egipto, desde el palacio del faraón hasta la choza más humilde. ¿Y cómo terminó? Se dice que este dios partió el mar en dos, como si fuera una cortina, permitiendo que su pueblo escapara de la esclavitud. Cuando los egipcios los persiguieron, las aguas se cerraron sobre ellos. Eirik sintió como si un rayo hubiera atravesado su alma. ¿Dónde puedo encontrar más sobre esta historia? En Egipto, respondió el anciano solemnemente. Pero ten cuidado, joven guerrero. Los sacerdotes egipcios no hablan de esos eventos con extranjeros. Para ellos, es una humillación que prefieren olvidar en esa noche. Eirik
no pudo dormir. Había encontrado la primera pista real sobre el dios que buscaba a Nuno, que no solo reclamaba ser supremo, sino que había demostrado su supremacía venciendo a todos los otros dioses en su propio territorio. Esta no era una historia de guerra entre dioses rivales, sino de un dios único, demostrando que no tenía rivales. Al amanecer, tomó una decisión que lo acercaría al momento más transformador de su vida. Ordenó a su tripulación preparar el lobo del mar para la travesía más larga y peligrosa hasta ahora en el viaje a Egipto, tierra de los faraones, las pirámides y los misterios más antiguos del mundo. La navegación hacia Egipto fue épica en todos los sentidos. Bordearon las costas de Asia Menor, pasaron por Chipre y finalmente entraron en las aguas del delta del Nilo con cada milla náutica. Eirik sentía que se acercaba no solo a una tierra extranjera, sino a su destino. Cuando finalmente divisaron las pirámides de Giza, alzándose desde las arenas doradas como montañas, construidas por gigantes, toda la tripulación se quedó sin palabras. Nunca habían visto nada tan colosal, tan permanente, tan ajeno a todo lo que conocían por todos los dioses. Murmuró Eirik el navegante. ¿Cómo es posible que los hombres construyeran eso? Tal vez no fueron solo hombres, respondió Eirik, recordando las palabras del monje sobre un dios que había obrado señales imposibles en esta misma tierra. Alejandría, la gran ciudad fundada por el conquistador macedonio, lo recibió con un torbellino de colores, sonidos y aromas que asaltaron sus sentidos nórdicos. Los mercados bullían con comerciantes de África, Asia y Europa. El aroma de especias desconocidas se mezclaba con el incienso de los templos y el olor salado del mar. Pero lo que más impresionó a Eirik fueron los templos egipcios. Sí, los templos romanos eran magníficos. Los egipcios eran abrumadores en su antiquísima grandeza. Las estatuas de Ra, Isis, Osiris, Anubis y Horus se alzaban como colosos de granito negro, cubiertas de jeroglíficos que contaban historias de miles de años. En el gran templo de Pta, Eirik observó ceremonias que parecían inalteradas desde el amanecer de la civilización. Sacerdotes con túnicas blancas y cabezas rapadas realizaban rituales complejos, ofreciendo incienso, aceites y alimentos a dioses que habían gobernado el Nilo cuando el resto del mundo aún vivía en chozas de barro. Estos dioses son antiguos, murmuró a Eirik el navegante. Más antiguos que los nuestros, más antiguos que los romanos o griegos. Si alguna vez hubo un dios que los desafió aquí, tuvo que ser algo extraordinario. Durante varios días, Eirik intentó encontrar información sobre las misteriosas plagas que había mencionado el filósofo griego, pero cada vez que preguntaba a sacerdotes o escribas sobre un dios extranjero que había enviado plagas a Egipto, se encontraba con miradas evasivas y cambios bruscos de tema. Finalmente, un viejo escriba llamado Kenti, que trabajaba en los archivos del templo de Thoth, accedió a hablar con él en privado. Se reunieron al anochecer en una taberna alejada de los templos principales, donde la luz de las antorchas creaba sombras danzantes en las paredes de adobe. Extranjero del norte, comenzó Kenti en voz baja. Las preguntas que haces son peligrosas. Hay historias que los sacerdotes prefieren que se olviden. ¿Por qué? Porque muestran que nuestros dioses, por poderosos que sean, no son invencibles. Kenti bebió un sorbo de cerveza de cebada y continuó. Hace muchas generaciones, durante el reinado de Ramsés el Grande, vino a estas tierras un pueblo de esclavos hebreos. Habían estado aquí durante siglos, construyendo nuestras ciudades, sirviendo en nuestros campos. ¿Qué pasó con ellos? Tenían un líder llamado Moisés, un hombre criado en el palacio del faraón, pero que reclamaba hablar en nombre de un dios que no tenía nombre. Solo una declaración: yo soy el que soy. Eirik se inclinó hacia adelante, fascinado. ¿Qué quería este Moisés?
libertad para su pueblo, pero el faraón se negó. ¿Cómo podía un dios de esclavos desafiar al hijo de Ra? Entonces comenzaron las señales. Quentum Sabra, Lausen. Khenti miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. Primera señal, todo el agua del Nilo se convirtió en sangre, no como los rituales donde se añade cinabrio al agua para hacerla roja. Esto era sangre real. Los peces murieron, el agua apestaba, y durante 7 días nadie en Egipto pudo beber del río sagrado. Los sacerdotes de Ra pudieron detenerlo. Lo intentaron, realizaron todos los rituales, sacrificaron toros sagrados, quemaron incienso día y noche, pero nada funcionó. Era como si Ra mismo hubiera perdido poder sobre su propio río. Eirik sintió un escalofrío. ¿Qué pasó después? Segunda señal, ranas. Pero no ranas normales. Millones y millones emergieron del Nilo y cubrieron toda la tierra. Invadieron los palacios, las casas, las camas, los hornos de pan. Hecot, nuestra diosa rana, no pudo controlarla. Fue una humillación. Siguieron más señales. 10 en total, susurró Khenti. Mosquitos que cubrían hombres y animales como una nube viviente. Moscas que atormentaban solo a los egipcios, mientras la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, permanecía limpia. Una plaga que mató a todo el ganado egipcio, pero no tocó ni una cabra hebrea. La voz de Khenti se volvió aún más tensa. Úlceras que brotaron en la piel de hombres y animales, tan dolorosas que ni los sanadores del templo podían aliviarlas. Granizo que cayó como puños de los dioses, destruyendo cultivos y matando a todo ser viviente que no se refugió. Y los dioses egipcios no pudieron detener nada de esto. Esa es la parte que más duele recordar, admitió Khenti. Cada plaga era un desafío directo a uno de nuestros dioses. El Nilo convertido en sangre desafió a Hopi, dios del río. Las ranas desafiaron a Hecot. Las moscas desafiaron a Khepri. El granizo desafió a Nut, diosa del cielo. Era como si este dios extranjero estuviera diciendo: veamos si vuestros dioses pueden protegeros de mí. ¿Cómo terminó todo? Khenti guardó silencio durante un largo momento, como si las siguientes palabras fueran demasiado terribles. Para pronunciar la última plaga, la muerte de los primogénitos. En una sola noche, desde el palacio real hasta la choza más humilde, todo primogénito egipcio murió. El heredero del faraón, los hijos de los nobles, los becerros sagrados de los templos, todos. Pero los hebreos, ni uno solo de sus primogénitos murió. Habían marcado sus puertas con sangre de cordero, y la muerte pasó de largo por sus casas. Khenti bebió profundamente antes de continuar. Esa noche, el grito de lamento que se alzó de toda la tierra de Egipto se escuchó hasta en Nubia. El faraón mismo, con su hijo muerto en los brazos, les rogó que se fueran. ¿Y se fueron? Sí, pero no termina ahí. Cuando llegaron al Mar Rojo, el faraón cambió de opinión. Envió sus carros de guerra más poderosos para traerlos de vuelta. Pero entonces, Khenti hizo una pausa dramática. ¿Qué pasó en el Mar Rojo? Según los pocos soldados que sobrevivieron para contarlo, el mar se dividió, como si una mano invisible hubiera separado las aguas como cortinas, dejando un camino seco en el fondo del mar. Los hebreos cruzaron a pie seco, con murallas de agua a ambos lados, y los egipcios los siguieron. Pero cuando el último hebreo pisó la orilla opuesta, las aguas se cerraron. Toda la élite militar de Egipto, nuestros mejores carros, nuestros guerreros más entrenados, el mar se los tragó como si nunca hubieran existido. Eirik se recostó en su asiento, abrumado por lo que había escuchado. ¿Por qué me cuentas esto? Dijiste que era peligroso hablar de ello, Khenti. Lo miró fijamente. Porque veo en tus ojos la misma búsqueda que he tenido durante años. He servido a los dioses de Egipto toda mi vida.
Pero después de estudiar estos archivos, me pregunto si realmente conocemos al Dios verdadero. ¿Crees que este Dios de los hebreos es real? ¿Cómo podría no serlo? Ningún mago, ningún sacerdote, ningún Dios que conocemos podría haber hecho lo que se describe en estos registros. Y lo más impresionante no es el poder que demostró, sino la precisión. Cada plaga tenía un propósito. Cada señal enviaba un mensaje específico. No era crueldad ciega, era injusticia. Esa noche, Aire caminó solo por las orillas del Nilo bajo un cielo estrellado que parecía más vasto y misterioso que nunca. Las palabras de Kenty resonaban en su mente como campanas de bronce. Por primera vez en su búsqueda, había encontrado evidencia concreta de un Dios que no solo reclamaba supremacía, sino que la había demostrado de manera irrefutable. Dios de los hebreos, murmuró al agua que fluía silenciosamente hacia el mar: si realmente eres el único Dios verdadero, si realmente tienes poder sobre todos los otros dioses, muéstrate a mí. Soy solo un vikingo, perdido en tierras extranjeras, buscando la verdad. Como respuesta a su oración, una brisa suave se alzó del río, llevando con ella un aroma extraño pero familiar, como el olor del mar del norte en una mañana clara, como el aire después de una tormenta que limpia el cielo por primera vez. Desde que había dejado su hogar, Eirik sintió una extraña paz en su corazón. Al día siguiente, Kenty le presentó a un anciano de nombre Aarón, descendiente de los hebreos que habían permanecido en Egipto después del Éxodo. Aarón vivía en el barrio judío de Alejandría, donde una pequeña comunidad mantenía vivas las tradiciones de sus antepasados. He oído que buscas conocer al Dios verdadero, dijo Aarón, un hombre de barba blanca y ojos profundos que parecían haber visto muchas cosas. Mi bisabuelo estuvo allí cuando las aguas se separaron. Transmitió la historia a mi abuelo a mi padre y mi padre a mí. ¿Podrías contarme más sobre ese Dios? Aarón sonrió con calidez. Su nombre es demasiado sagrado para pronunciar, pero él se reveló a nuestro gran líder, Moisés, diciendo: yo soy el que soy. Es el creador de todo lo que existe, el único Dios verdadero que no tiene forma, no tiene imagen, no necesita templos hechos por manos humanas. Pero, ¿cómo puedo conocer a un Dios que no tiene imagen? A través de sus obras y su palabra. Mira. Aarón extendió su mano hacia el cielo. ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién estableció el curso del sol y la luna? ¿Quién da vida a toda criatura? No fueron los dioses de madera y piedra que has visto en los templos. Pero esos dioses también parecen poderosos. Son poderosos, sí, pero son limitados. Cada uno gobierna solo una pequeña parte de la creación. Pero el Dios de Israel es el Shaddai, el Todopoderoso, que gobierna sobre todo porque Él lo creó todo. Durante los siguientes días, Aarón enseñó a Eirik sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le contó sobre la creación del mundo en 6 días, sobre el diluvio de Noé, sobre la promesa hecha a Abraham de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Pero este Dios solo se preocupa por los hebreos?, preguntó Eirik. No, respondió Aarón enfáticamente. Él es el Dios de toda la humanidad. Los hebreos fueron elegidos para hacer luz a las naciones, para mostrar al mundo que existe un solo Dios verdadero. Pero su amor y su salvación son para todos los que lo buscan con corazón sincero. ¿Cómo puedo encontrarlo? Él no está lejos de cada uno de nosotros. La Escritura dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa noche, Eirik se aventuró solo en el desierto que se extendía más allá de las últimas casas de Alejandría. Quería estar en silencio total, lejos de los ruidos de la ciudad, lejos de los templos con sus múltiples dioses, lejos de todo lo que pudiera distraerlo de su búsqueda. Se sentó sobre una duna de arena que aún conservaba el calor del día, bajo un cielo tan repleto de estrellas que parecía una cúpula de diamantes. El silencio del desierto era tan profundo
que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dijo en voz alta, sintiéndose extraño pero determinado. He viajado desde las tierras heladas del norte hasta este desierto. He visto los dioses de Roma, de Grecia, de Egipto. Todos prometen poder, pero todos son limitados. Si tú eres verdaderamente el único Dios verdadero, si tú creaste todo lo que existe, si tú dividiste el Mar Rojo y humillaste a todos los dioses de Egipto, te ruego que te reveles a mí. El silencio se profundizó aún más, como si el desierto entero estuviera escuchando. Eirik esperó, sin saber exactamente qué esperar. No había truenos, no había rayos, no había apariciones dramáticas, pero gradualmente algo comenzó a cambiar en su interior. Una paz que nunca había experimentado comenzó a llenar su corazón. No era la paz del guerrero después de la victoria, ni la satisfacción del explorador que encuentra tesoro. Era algo completamente diferente. Una sensación de estar en casa, de ser conocido completamente y amado incondicionalmente. En esa paz comenzaron a llegar pensamientos que sabía que no eran suyos, recuerdos de toda su vida, las batallas sin sentido, la búsqueda desesperada de significado en la violencia, la vacuidad que había sentido adorando dioses que eran tan imperfectos como él mismo. Pero ahora veía todo desde una perspectiva completamente nueva. Vio que había sido creado para algo más que matar y conquistar. Vio que su búsqueda de la verdad no era casualidad, sino una respuesta a un llamado que había estado sonando en su corazón desde siempre. Vio que el Dios que buscaba lo había estado buscando a él mucho antes de que él comenzara su viaje. Yo soy el que soy. Una voz sin sonido, pero más clara que cualquier palabra hablada, resonó en lo más profundo. Suseran, yo te he llamado desde las tierras del norte. Yo puse la inquietud en tu corazón, yo preparé tu camino hasta este momento. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Eirik. Lágrimas que no eran de tristeza, sino de un gozo indescriptible. Por primera vez en su vida, sabía sin duda alguna que había encontrado la verdad que buscaba. No había encontrado simplemente información sobre un Dios poderoso. Había encontrado al Dios verdadero. Y más aún, había descubierto que este Dios lo conocía por nombre. ¿Qué quieres de mí?, susurró Eirik. Que regreses a tu pueblo y les muestres el camino hacia mí, así como yo saqué a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Así quiero sacar a tu pueblo de la esclavitud de dioses falsos que no pueden salvar. Pero ¿cómo van a creer? Soy solo un guerrero. Yo estaré contigo. Así como obré señales en Egipto, así obraré señales entre tu pueblo. No con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuando Eirik finalmente se levantó de la arena del desierto, ya no era el mismo hombre que había comenzado el viaje meses atrás. El collar de Thor, que había llevado consigo durante todo el viaje, lo sacó de su bolsa y lo observó. La plata brillaba bajo la luz de las estrellas, pero ya no representaba nada para él. Con un movimiento decidido, lo enterró en la arena del desierto. «Adiós, dioses de mi infancia», murmuró. «Adiós, Thor y Odín y Freyja. Ahora conozco al Dios verdadero, y Él es suficiente». El viaje de regreso a casa fue completamente diferente al viaje de ida. Donde antes había habido búsqueda ansiosa, ahora había certeza tranquila. Donde antes había habido preguntas sin respuesta, ahora había paz profunda. Eirik ya no era un vikingo en busca de un dios. Era un hombre que había encontrado al Dios verdadero y había sido encontrado por Elan durante la navegación de regreso. Compartió con su tripulación lo que había descubierto. Algunos se mostraron escépticos, otros curiosos. Eirik el navegante fue el primero en mostrar interés genuino. «He navegado por todos los mares conocidos», dijo Eirik una noche mientras observaban las estrellas. «Desde la cubierta del lobo del mar he visto templos magníficos
y dioses poderosos. Pero nunca he visto en ningún hombre la paz que veo en ti ahora, Eirik. Cuéntame más sobre este Dios. Es el Dios que hizo las estrellas que usas para navegar, respondió Eirik. Es el Dios que controla los vientos que impulsan nuestras velas. Es el Dios que calma las tormentas cuando le pedimos ayuda. No es un Dios entre muchos. Es el único Dios verdadero. Pero ¿cómo podemos adorarlo si no tiene templos ni estatua? Se adora con el corazón, no con edificios. Se adora con justicia, no con sacrificios de sangre. Se adora con amor al prójimo, no con guerra constante. Durante las semanas de navegación, otros miembros de la tripulación comenzaron a hacer preguntas. Olaf el Jovan, un guerrero de apenas 20 años que había crecido escuchando historias de gloria en el Valhalla, se acercó a Eirik una tarde, mientras el sol se ponía sobre las aguas doradas del Mediterráneo. Señor Eirik, comenzó tímidamente, toda mi vida me han enseñado que la muerte en batalla es el honor más grande que un hombre puede alcanzar. Pero lo que dices sobre este Dios suena como si hubiera algo más importante que morir por gloria. Eirik puso una mano paternal en el hombro del joven. Olaf, hijo, hay algo mucho más importante que morir por gloria en vivir para un propósito. El Dios verdadero no nos llama a buscar una muerte heroica, sino a vivir una vida con significado, protegiendo a los débiles, cuidando a los necesitados, buscando la justicia. Pero ¿qué hay del valor? ¿Qué hay del honor? El verdadero valor no está en matar sin miedo, sino en amar sin condiciones. El verdadero honor no viene de conquistar tierras, sino de conquistar nuestros propios corazones malvados y transformarlo en algo bueno. Ragnar el Fuerte, un veterano de muchas batallas, había estado escuchando desde las sombras. Se acercó con expresión seria. Eirik, he luchado a tu lado durante 10 años. Te he visto enfrentar osos, lobos y hombres sin temblar, pero nunca te había visto con la paz que tienes ahora. ¿Realmente crees que este Dios de tierras lejanas puede cambiar hombres como nosotros? No lo creo, Ragnar. Lo sé, porque ya me ha cambiado a mí. La travesía del Mediterráneo lo llevó nuevamente por las costas de Grecia. Cuando pasaron cerca de Atenas, Eirik recordó las palabras del filósofo anciano sobre el Dios que había humillado a los dioses de Egipto. Ahora sabía que esas palabras eran verdad, porque había experimentado personalmente el poder de ese Dios. Deténganse en el puerto, ordenó a Eirik el navegante. Hay algo que debo hacer aquí. Cuando desembarcaron en Atenas, Eirik buscó al grupo de filósofos que había conocido antes. Los encontró en el mismo lugar del ágora, discutiendo sobre las mismas cuestiones eternas, sobre la naturaleza de los dioses. El bárbaro del norte ha regresado, exclamó Cleómenes al verlo acercarse. ¿Encontraste lo que buscabas en Egipto? Encontré mucho más de lo que esperaba, respondió Eirik, con una sonrisa serena. Encontré al Dios verdadero. Metrodoro se incorporó con interés. ¿Y qué evidencia tienes de que realmente es el Dios verdadero? La evidencia más poderosa de todas. En él me transformó. El hombre que se fue de aquí hace meses buscando respuestas era un guerrero lleno de dudas y vacío. El hombre que está ante vosotros ahora ha encontrado la paz, el propósito y la verdad. El anciano filósofo que había hablado sobre las plagas de Egipto se acercó lentamente. Cuéntanos, joven buscador, ¿confirmaste las historias sobre las 10 plagas? No solo las confirmé, respondió Eirik, sino que conocí descendientes de quienes las presenciaron. Y más importante aún, conocí al Dios que las envió. Su nombre es Yo soy el que soy. Y no es solo el Dios de los hebreos, sino el Dios de toda la humanidad. Durante las siguientes horas, Eirik compartió su historia con los filósofos griegos. Algunos se mostraron escépticos, otros curiosos, pero todos admitieron que había algo diferente en él, una tranquilidad y certeza que no venía del conocimiento.
intelectual, sino de una experiencia personal profunda. Cuando finalmente zarparon de Grecia rumbo al norte, varios miembros de la tripulación habían tomado decisiones personales sobre lo que habían escuchado. Eric el navegante fue el primero en declarar públicamente su intención de seguir al Dios verdadero. He navegado guiándome por las estrellas durante 20 años, anunció una noche bajo un cielo despejado. Ahora quiero ser guiado por aquel que hizo las estrellas. Las tormentas que enfrentaron en el viaje de regreso fueron tan desafiantes como las del viaje de ida, pero esta vez la tripulación respondió de manera diferente. En lugar de invocar a Thor para que calmara los vientos o a NJRR para que apaciguara las olas, se dirigían al Dios de Eirik y consistentemente encontraban no solo protección, sino una paz sobrenatural que les permitía enfrentar las dificultades sin miedo paralizante. Durante una tormenta particularmente violenta cerca de las costas de Dinamarca, cuando las olas amenazaban con partir el lobo del mar por la mitad, toda la tripulación se reunió en la cubierta empapada y Eirik dirigió una oración al Dios verdadero, creador de mares y cielos. Gritó por encima del rugido del viento: tú que dividiste el mar rojo y calmaste las aguas para tu pueblo, te pedimos protección, no para nuestra gloria, sino para poder regresar a nuestras familias y compartir la verdad que hemos encontrado. En cuestión de minutos, la tormenta comenzó a amainar. No desapareció instantáneamente, pero la violencia de los vientos se calmó lo suficiente para que pudieran navegar con seguridad. Toda la tripulación había sido testigo del poder del Dios verdadero, respondiendo a la oración sincera. Cuando finalmente divisaron las costas familiares de Escandinavia después de meses de ausencia, Eirik sintió una mezcla compleja de emociones. Alegría por regresar a casa, pero también aprensión por la reacción que encontraría. ¿Cómo iba a explicar a su pueblo que los dioses que habían adorado durante generaciones no eran los verdaderos? ¿Cómo iba a convencerlos de que un dios invisible era más poderoso que Thor con su martillo o Odín con su lanza? Astrid fue la primera en recibirlos en el puerto. Corrió hacia su hermano con lágrimas de alegría, pero se detuvo al verlo más de cerca. Eirik, hay algo completamente diferente en ti. Tus ojos son diferentes en tu rostro. Es como si hubieras encontrado algo que habías estado buscando toda tu vida. He encontrado lo que buscaba, hermana querida. He encontrado al Dios verdadero. ¿Cuál de todos los dioses del sur? Ninguno de ellos. El único Dios verdadero que está por encima de todos los otros dioses, porque Él los creó todo y no necesita competir con nadie. Esa noche, en el gran salón que había dejado meses atrás, Eirik se enfrentó al momento más difícil de todo su viaje. Los guerreros, liderados por Gunnar, lo rodearon, expectantes. Las mismas estatuas de Odín, Thor y Freyja lo observaban desde sus nichos, pero ahora Eirik las veía de manera completamente diferente, como tallas de madera y metal sin vida real, sin poder verdadero. Hermanos, comenzó Eirik, su voz resonando con una autoridad nueva que no venía de su rango militar, sino de su certeza interior. He viajado más lejos de lo que ningún hombre de nuestro pueblo ha viajado jamás. He visto los dioses de Roma, de Grecia, de Egipto, y en Egipto encontré la verdad que buscaba. ¿Qué verdad?, preguntó Gunnar, con una mezcla de curiosidad y sospecha que reflejaba los sentimientos de muchos otros, que hay un solo Dios verdadero, el creador de todo. Loki existe, un Dios que no necesita competir con otros porque no tiene rivales. Andy, que demostró su poder enviando 10 plagas sobre Egipto y partiendo el mar en 2 para liberar a su pueblo de la esclavitud. Un murmullo de inquietud recorrió el salón. Algunos guerreros pusieron mano a sus armas, interpretando las palabras de Eirik como una ofensa directa a sus dioses ancestrales. ¿Estás diciendo que nuestros dioses son falsos?, preguntó BJ.
RN el quebrantahuesos con voz amenazante. Estoy diciendo que encontré al Dios que está por encima de todos los otros. Dios es Anún. Dios que no exige sangre humana, sino justicia. Un Dios que no promete solo gloria en la muerte, sino vida abundante aquí y ahora. Un Dios que no tiene los vicios y debilidades humanas que vemos en nuestros dioses. Astrid se acercó a él con valentía. Hermano, si este Dios es tan poderoso como dices, muéstranos una señal, que haga algo que nuestros dioses no puedan hacer. En Heinrich cerró los ojos y oró en silencio. Tú prometiste que estarías conmigo. Muestra tu poder a mi pueblo, para que puedan conocerte como yo te he conocido. En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. Una luz suave pero distintiva comenzó a llenar el salón. No desde las antorchas ni desde ninguna fuente visible, sino como si la misma presencia de lo divino hubiera entrado en el lugar. Y con la luz, una sensación de paz profunda se extendió sobre todos los presentes, incluso sobre aquellos que habían venido preparados para la confrontación. Uno por uno, los guerreros más duros comenzaron a sentir algo que nunca habían experimentado, en una calma interior que no venía de la victoria en batalla ni del hidromiel, sino de algo mucho más profundo y satisfactorio. Gunnar fue el primero en hablar, su voz temblorosa de asombro a Heinrich. ¿Qué está pasando? Siento como si todas las luchas de mi vida hubieran encontrado descanso. Como si un peso que ni sabía que cargaba hubiera sido levantado de mis hombros. Es el toque del Dios verdadero, respondió Eirik con reverencia. Él no viene con espada y escudo, sino con paz y sanidad para el alma. Ragnar el Fuerte, que había regresado con ellos en el barco, se adelantó para dar testimonio. Hermanos, he visto con mis propios ojos cómo este Dios calmó tormentas cuando oramos. He visto cómo cambió a nuestro líder de un guerrero inquieto a un hombre. Si esto es lo que el Dios verdadero puede hacer, yo quiero conocerlo. Durante los días siguientes, algo remarkable comenzó a suceder en la fortaleza y en las aldeas circundantes. Los hombres que habían vivido únicamente para la guerra comenzaron a buscar formas de hacer la paz. Los que habían encontrado significado solo en la batalla comenzaron a encontrar propósito en ayudar a sus vecinos, en proteger a las viudas y huérfanos, en construir en lugar de destruir. Los que habían adorado dioses sedientos de sangre comenzaron a buscar al Dios que ofrecía perdón y transformación. No todos aceptaron el mensaje de Eirik. Algunos guerreros, aferrados a las viejas costumbres y temerosos de abandonar las tradiciones que habían definido sus vidas, abandonaron la fortaleza para buscar líderes que mantuvieran las prácticas nórdicas tradicionales. Pero, especialmente los más jóvenes y los que habían estado secretamente cansados de la violencia constante, abrazaron la nueva fe con entusiasmo genuino. Astrid fue una de las primeras en aceptar completamente el mensaje de su hermano. He visto el cambio en ti, Eirik, le dijo una noche mientras contemplaban las estrellas desde las murallas de la fortaleza. Es como si hubieras encontrado algo que no sabías que estabas buscando toda tu vida. Exactamente, respondió Eirik, contemplando el mismo cielo estrellado que había contemplado en el desierto egipcio. Durante años busqué gloria en la batalla, honor en la victoria, significado en la conquista. Pero todo eso estaba vacío porque buscaba en los lugares equivocados. El Dios verdadero me mostró que Él había puesto en mi corazón una sed que solo Él podía saciar. ¿Y ahora qué haremos? ¿Construiremos templos como los romanos y egipcios? No, sonrió Eirik. El Dios verdadero no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en corazones que lo buscan con sinceridad. Nosotros seremos sus templos vivientes. En las semanas que siguieron, Eirik comenzó a enseñar a su pueblo sobre el Dios verdadero
de maneras prácticas. En lugar de organizar raids para saquear aldeas vecinas, organizó expediciones para llevar ayuda a comunidades afectadas por enfermedades o hambrunas, en lugar de celebrar sacrificios sangrientos a los dioses nórdicos. Instituyó celebraciones de gratitud donde la gente compartía alimentos con los menos afortunados. El cambio no fue fácil ni inmediato. Muchos lucharon con abandonar costumbres que habían definido su identidad durante generaciones. Pero aquellos que genuinamente buscaron conocer al Dios verdadero experimentaron transformaciones similares a la de Eirik. Uno de los casos más notables fue el de Björn, el quebrantahuesos. Durante meses se resistió al mensaje de Eirik, aferrándose a su devoción por Thor y Odín. Pero una noche, mientras patrullaba las murallas, fue atacado por un oso gigantesco que había bajado de las montañas. En su desesperación, en lugar de invocar a Thor como habría hecho antes, se encontró gritando: «Dios de Eirik, si realmente existes, sálvame». Inmediatamente, el oso se detuvo como si hubiera golpeado una pared invisible. Gruñó una vez y se alejó tranquilamente hacia el bosque. Björn, temblando por la experiencia, buscó a Eirik al amanecer. «Tu Dios me salvó», admitió con lágrimas en los ojos. «Quiero conocerlo como tú lo conoces, con el tiempo». La historia de Eirik el Rojo se extendió por toda Escandinavia, como fuego en hierba seca. Algunos lo llamaron traidor a las tradiciones nórdicas, pero otros viajaron desde tierras lejanas para escuchar sobre el Dios, que había transformado a un guerrero feroz en un mensajero de paz. Pequeñas comunidades de creyentes comenzaron a formarse en diferentes aldeas, unidas no por la sed de conquista, sino por el amor al Dios que había demostrado su poder sobre todos los otros dioses. Los cambios fueron evidentes, no solo en las prácticas religiosas, sino en la cultura misma. Las disputas entre clanes comenzaron a resolverse con diálogo en lugar de violencia. Los comerciantes informaron que era más seguro viajar por los territorios bajo la influencia de Eirik. Las mujeres y niños ya no vivían en constante temor de raids enemigos, y la prosperidad aumentó cuando los recursos que antes se destinaban a la guerra se dirigieron hacia la construcción y la agricultura. Un día, 2 años después de su regreso, llegaron visitantes inesperados a la fortaleza un grupo de monjes cristianos de Irlanda, liderados por un hombre llamado Hermano Patricio. Habían oído rumores sobre un líder vikingo que había abandonado los dioses nórdicos para seguir al Dios verdadero. ¿Es verdad?, preguntó Hermano Patricio a Eirik, ¿que has llevado a tu pueblo a conocer a Cristo, el Hijo del Dios Altísimo? Eirik reflexionó sobre la pregunta. Durante su tiempo en Egipto, había aprendido sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero los monjes hablaban de alguien llamado Cristo. «Cuéntame sobre este Cristo», pidió Eirik. «Él es el hijo del Dios que envió las plagas a Egipto», explicó. «Hermano Patricio vino a la tierra para mostrarnos perfectamente cómo es el Padre Celestial. Murió para pagar el precio de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna». Los ojos de Eirik se llenaron de reconocimiento y asombro. «El Dios que encontré en el desierto tiene un hijo que vino a salvarnos. Y todo lo que has experimentado del Padre, puedes experimentarlo aún más plenamente a través del Hijo». En los días siguientes, Hermano Patricio enseñó a Eirik y a su comunidad sobre Jesús Cristo. Eirik se dio cuenta de que su encuentro en el desierto había sido real y verdadero, pero que había sido solo el comienzo de una relación aún más profunda con el Dios verdadero. «Ahora entiendo», le dijo a Astrid una noche, «por qué sentí en el desierto que el Dios verdadero me había estado buscando antes de que yo lo buscara a él. Era Cristo quien me estaba llamando hacia el Padre». La transformación de Eirik. Su pueblo continuó profundizándose. No solo habían abandonado los dioses falsos, sino que habían encontrado una relación personal con el Dios vivo,
a través de su Hijo Jesucristo. Años más tarde, cuando Eirik ya era un anciano respetado, no solo en su región, sino en toda Escandinavia, los visitantes de tierras lejanas venían a escuchar la historia del vikingo que había buscado al Dios verdadero y lo había encontrado. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de que la verdad podía transformar incluso al corazón más endurecido por la guerra. En sus últimos días, Eirik solía sentarse en el mismo lugar de las murallas donde había orado la noche que liberó al monje cristiano, mirando hacia el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. Reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había cambiado no solo su vida, sino su eternidad. Atravesé mares tempestuosos y desiertos abrasadores, le dijo a Astrid en una de esas tardes doradas, cuando el sol convertía las nubes en océanos de fuego. Exploré templos magníficos y conocí dioses poderosos. Pero el viaje más largo y más importante fue este. Y puso su mano arrugada sobre su pecho, sobre su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque descubrí que el Dios que buscaba en tierras lejanas había estado buscándome a mí desde mucho antes de que yo naciera. La verdad que encontré en Egipto no era solo información sobre dioses antiguos, era una relación personal con el creador de todo lo que existe, manifestada perfectamente en su Hijo Jesucristo. Astrid, ahora también una mujer mayo, cuya fe se había profundizado a lo largo de los años, sonrió con la misma paz que irradiaba su hermano. Y ahora esa verdad vive en cientos de corazones en toda nuestra tierra. Sí, asintió Eirik. Pero lo más hermoso es que cada persona que encuentra al Dios verdadero comienza su propio viaje único de transformación. No hay dos historias iguales, pero todas terminan en el mismo lugar, en los brazos amorosos del Padre Celestial. Cuando Eirik murió, muchos años después, no murió como mueren los guerreros vikingos tradicionales, esperando ir al Valhalla para continuar luchando eternamente. Murió en paz, sabiendo que iba a encontrarse cara a cara con el Dios verdadero, que había transformado su vida, el Dios que había convertido a un guerrero sediento de sangre en un mensajero de paz y esperanza. Su funeral no fue marcado por los lamentos paganos tradicionales, ni por las promesas de gloria eterna en batallas. En su lugar, fue una celebración de una vida transformada, de un legado de fe que continuaría impactando generaciones futuras. Su tumba no fue marcada con runas de guerra, ni con símbolos de conquista militar. En su lugar, Astrid mandó grabar estas palabras simples pero profundas: aquí descansa Eirik el Rojo, que buscó la verdad en tierras lejanas y la encontró en su propio corazón. Partió como guerrero, regresó como hijo del Dios Altísimo, y la historia de su búsqueda continuó, siendo contada durante generaciones, inspirando a otros a emprender su propio viaje hacia el Dios verdadero. La historia se convirtió en una leyenda que se extendió por toda Europa del Norte, recordando a todos los que la escuchaban que no importa cuán lejos tengan que viajar por fuera, el viaje más importante siempre es el que se hace hacia adentro, hacia el corazón donde el Creador de todo espera pacientemente a ser encontrado por aquellos que lo buscan con sinceridad y humildad. Porque al final, Eirik había descubierto la verdad más profunda de todas, en que el Dios verdadero no está distante en templos de piedra o estatuas de metal, sino cerca de cada corazón que clama por respuestas, cerca de cada Oumau que busca un significado, cerca de cada vida que anhela transformación genuina. Y cuando ese Dios es encontrado, o mejor dicho, cuando permite que lo encuentren, toda la vida cambia para siempre, como cambió la vida de un vikingo que tuvo el valor de buscar más allá de lo conocido hasta encontrar al Dios que había estado esperándolo desde antes de la fundación del mundo. La historia de Eirik el Rojo se convirtió en un testimonio eterno de que la búsqueda sincera de la verdad siempre es recompensada, y que el Dios verdadero nunca deja de responder a aquellos que lo buscan
con todo su corazón. Sin importar cuán lejos hayan viajado en la oscuridad antes de encontrar su luz maravillosa,